Un nuevo día de estío despierta, con campanas que repican al cielo iluminadas por el sol naciente. El camino se llena de pisadas de esperanza, devoción, fe, en una sola dirección. El éter recibe los aromas de la cera quemada, incienso y aceite. El ambiente toma un aire solemne, místico, religioso, pues el santo más milagreiro de Galicia, San Benitiño de Lérez, sale en procesión, sostenido por todos sus fieles. Desde aquí el santo contempla el transcurso del río Lérez y al otro lado la celebración genera una imagen de alegría, de romería. Brotan con fervor los aromas, sonidos y sabores. Manteles, ondeando al viento, caen sobre la hierba todavía húmeda. Familiares y amigos se posicionan en torno al mantel, desplegando alimentos para los dioses y vino que fluye como el río, mientras los niños corren descalzos. Las jóvenes ondean sus cabellos al son de las gaitas y panderetas, mientras sus faldas se mueven como las olas del mar. Ellos, con pasos cortos y cuerpo erguido, las acompañan en su danzar. Cruzar al otro lado no es un milagro, ¿o sí? A orillas del río, pequeñas barcas disponibles están para los que prefieren el puente no cruzar. El Lérez, reflejo de luz, color, festividad, parece un cuadro impresionista que capta un instante que nunca volverá a ser igual.
Si vas a San Benitiño, no vayas ao de Paredes, que hai outro máis milagreiro, que hai outro máis milagreiro. San Benitiño de Lérez.